seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Bienvenidos al episodio número 8 de El Discipulado, de la serie Las Preguntas de Jesús. Estamos muy contentos de ya llevar 8 programas, 8 preguntas que han sido muy edificantes y muy aleccionadoras para quienes participamos de este, pues ya no es nuevo programa, después de 8 semanas creo que ya del programa. Eso, ya vamos dentro. Sí. Tal vez cuando llegamos al cuarto era nuevo, pero ya ahorita ya es del programa. Bienvenidos, hermanas amadas, buen provecho. Ustedes que nos siguen en casa, también buen provecho y alístense. Vamos a hacer un esfuerzo en esta hora para juntos meternos a el análisis de otra de las tantas preguntas que lanzó Jesús y que ahí están en la Biblia para estudiarla, ahí están en la Biblia para aprender de ellas. El saludo de quienes nos acompañan hoy. Gracias, saludos amados hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estamos ya listas para aprender. Buena tarde, hermano, bendiciones a cada uno ahí. Si acaban de almorzar, buen provecho y le invitamos para que usted prepare lápiz y papel alerta, ¿no? Para anotar los textos bíblicos y si tiene preguntas también, sí, que pueda anotarlas. Sí, pues ahí está la invitación siempre a que pues usted trascienda. El escuchar es bueno, pero más allá el poder participar va a ser mucho mejor en cuanto al beneficio de acercarnos a la palabra del Señor. Biblia, lápiz y papel alerta, y hasta la frase ahí dicha, algunos par de Biblias ahí si usted quiere, pues sí, cuando uno estudia la Biblia tiene que llevar todo el recurso necesario. Siempre pongo el ejemplo de que el estudio de la Biblia es como la minería, que el minero debe de ir con todos sus recursos para ir abriendo brecha y entre más profundo llega, más riqueza encuentra. Así es el estudio de la Biblia. Bueno, vamos entonces a invitarle a que ya abramos de una vez nuestra escritura y nos vamos a dirigir, a ver, al capítulo, al Evangelio de Mateo, donde vamos a tener el pasaje de hoy. Mateo, ¿qué, chicas? Mateo 15. Mateo 15, sí. Mateo 15, versículos 32 al 38. Ahí está nuestro centro de operaciones en esta oportunidad. La pregunta es, ¿cuántos panes tenéis? No cuántos panes comiste. ¿Cuántas tortillas almorzaron hoy? No, esa no es. Esa pregunta no se responde. Sí, exactamente. Regresando a la Biblia, es ¿cuántos panes tenéis? Vamos a estudiar eso en este 8º programa. Vamos a un pequeño corte y al regresar nos metemos ya al estudio. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Voy a pedirles entonces a Esther y a Evelyn que nos ayudan aquí en El Discipulado y que participan también, que tengan ahí el pasaje, solo que vamos a leer antifonalmente, y ustedes dos, uno Evelyn, uno Esther, uno Evelyn, uno Esther, pero vamos a arrancar del verso 29, no del 32, sino del 29. Ahí les pido por favor que preparen
en la versión tradicional 1960 para que nuestros hermanos pues puedan tener la misma lectura de este pasaje. ¿Están listas? Vamos con Evelyn, verso 29 y el 30, Esther, y así nos vamos hasta el verso 38. Pasó Jesús de ahí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchas gracias. Destaco el versículo 34 de Mateo 15, donde Jesús lanza la pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Como ya estamos acostumbrados, cuando nos corresponde desarrollar el discipulado, primero vamos a entender el entorno de la pregunta y después nos vamos a ir a la pregunta. 2 cosas antes de iniciar, solo como una introducción. El pasaje en la Reina Valera nos tira del verso 32 al verso 38, pero yo les hice leer los, vamos a ver, ¿cuántos? 3 versículos anteriores, del 29. ¿Por qué? Porque eso es el contexto de la historia. El verso 29, el verso 30 y el verso 31 nos dice que Jesús vino junto al mar de Galilea y subió a un monte. Entonces, ¿en dónde se desarrolla esta historia? Junto al mar de Galilea, ahí en las faldas de un monte. Allí estaba Jesús, allí estaban sus discípulos. Y note que el verso 30, el verso 31 recalca que son muchas las personas que están allí con él. Dice el verso 30, se le acercó mucha gente. En medio del pasaje dice: y otros muchos enfermos. Y el verso 31 dice que la multitud se maravillaba. Entonces, 3 veces el evangelista Mateo enfatiza que la cantidad de personas eran muchas. Después ya en el verso 38 nos da un aproximado. Lo leyó Esther: 4,000 hombres. Sin contar las mujeres y los niños. Imaginen, y eso ya es imaginación, que eran hombres casados. 4,000 mujeres. 8,000, sin contar sus hijos. Con un hijo cada uno. 12,000. Aquí ya estamos jugando con la imaginación. Pero solo para que entendamos y vayamos poniendo en perspectiva la historia. Lo otro, para entrar al desglose de la pregunta, es que es el segundo milagro similar que hace Jesús de darle de comer a la gente en vastedad. Es decir, si ustedes regresan al capítulo 14, van a encontrar otro milagro similar. No es el mismo. Similar en el aspecto de que dio de comer a muchos. De hecho, tengo aquí algunos detalles que solo quiero que ustedes lo tomen en cuenta. En Mateo 14, verso 13, del 13 al 21, nos habla de otro milagro de darle de comer a multitud. Y Mateo 15 nos habla de este que estamos estudiando.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? En Mateo 14 habla de 5 panes y 2 peces. Aquí habla de 7 panes y algunos pececillos. Significa que el mismo que está escribiendo no podría equivocarse si está hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí está hablando de 2 eventos diferentes. Luego, en este que leímos, habla de 4,000 personas. En el de Mateo 14, 5,000 personas. Ahí hay otra diferencia. Dice que en este de Mateo 15 sobran 7 canastas. En el de Mateo 14 sobran 12 canastas. ¿Ya? Luego, bueno, ahí se despertó Esther. No, y es que mi pregunta también, aquí no aparece el jovencito, que en otras... Otro detalle. Ajá. Sí, entonces, pareciera ser que Mateo nos está contando en el capítulo 14 el mismo milagro en el capítulo 15, pero no, son 2 eventos distintos. Entonces, pero la evidencia más real, bueno, es que hay otras. Dice que en Mateo 15 puso a la gente a acostarse en la tierra. Y en el 14 los sienta. Va. En Mateo 15 Jesús da gracias. En Mateo 14 Jesús bendice el pan. Ajá. Entonces, note las diferencias, por favor. Pero, todavía, estos 2 milagros nos hablan y mire, tiene mucha lógica. Y ya dentro del estudio vamos a entender por qué hacer la diferencia de estos 2 milagros. Entonces, cierro aquí mi introducción. Vamos al milagro 2. Textualmente hablando, que es el de Mateo número 15. Como solemos hacerlo, queridos hermanos, vamos a desglosar la historia observando los escenarios o los personajes que aparecen en estos versos del 32 al 38 de Mateo 15. Vemos acá que hay, déjeme ver, 1, 2, 3 personajes. 3 escenarios los cuales Mateo nos registra. El personaje principal obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero también están ahí los discípulos. Aunque textualmente, déjeme verificar, no hace alusión, literalmente no aparece la palabra discípulos. Pero es obvio, Jesús ya se había hecho acompañar de ellos y está comisionado. ¿Sí aparece? Sí, en el versículo 32 dice Jesús llamando a sus discípulos. Muy bien, gracias. Ya despertó también. Sí, aquí los discípulos siempre están ahí pilas, atento. Entonces vemos que en este caso, a diferencia de las otras historias y preguntas, están los discípulos, pero destaca un nombre propio de los discípulos. Que Juan, que Pedro, etcétera, más que todo Pedro es el que siempre anda ahí él es activo, no es pasivo. Sí, aprendimos hoy eso. Bueno, pero en este caso no hace referencia de un nombre propio en particular hablando de los discípulos, pero sí señala que son los discípulos. Y como tercer escenario o actor principal de esta historia, vamos a poner a las multitudes. Y ahí pueden ustedes clasificar hombres, mujeres y niños. Entonces, bajo esas 3 perspectivas, analicemos entonces la participación. Vamos a ir de menos a más. Empecemos con las multitudes. Verso 37, a ver, Evelyn. ¿Qué hacen las multitudes? Observa el verso 37. Y dime qué hacen las multitudes en ese verso.
¿Cuál es la acción que están haciendo las multitudes? Que comieron, se llenaron, porque sí se saciaron, y recogieron lo que sobró. Ok. Dos cosas que hacen las multitudes ahí. Ahí ya están recibiendo el beneficio del milagro, ¿verdad? Y comen. No medio comen, comen bien. Yo les pregunto, ¿ustedes este día comieron bien? Sí. ¿Almorzaron bien? Gracias Sí. a Dios. ¿Cómo es que ustedes saben que comieron bien? Porque estaba rico y nos saciamos. Nos sentimos llenitas. Más que todo lo segundo. Ujú. Pues sí estaba rico. ¿Cierto? ¿Ya? Porque ustedes pueden comer algo rico, Ah, pero no pero, llenarnos, ¿no? pero no llenarnos. Eso es cierto. Ah, tomen ese detalle. Estos no, tal vez comieron rico, o sí comieron rico, pero dejen eso. Se llenaron. ¿Y qué es lo más importante? En la acción de comer, qué es lo más importante? Llenarse. Ah, va. Si nosotros le enseñamos eso a la familia, nos vamos a librar de muchos problemas. Las familias deben de llenar, deben de comer no para sentir sensaciones, sino para alimentarse, para llenarse, ¿cierto? Ujú. ¿Verdad? Y véanlo cómo es Dios. Que a veces uno se arma de así de cosas como decimos en la jerga, ¿verdad? Somos llenos de cosas con la comida. ¿Por qué? Porque buscamos gustos en la comida. Pero Dios proveyó la comida no para gustos, sino para llenarlos, para alimentarlos. Y estos hombres se comieron y se saciaron. No dice se llenaron, se saciaron. Es decir que fue de alimento lo que ellos recibieron. Tomen ese detalle. Y lo otro que ya nos dijo Evelyn es que fueron parte de la ayuda cuando terminaron. Dice la escritura que recogieron. ¿Por qué recogieron? Porque sobró alimento. Y yo hago aquí la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando sobra alimento? Pregunto, ¿qué hizo Jesús con los sobrantes de los alimentos? Piensen por un momento. Si los está recogiendo, ¿para qué? A ver, escucho opiniones de los discípulos. Para darles para llevar. ¿Será? Bueno, sí. Puede ser. Puede ser. Ah, quiere para, casi como cuando lo invitan a uno, ¿quieres para llevar? Trajiste tu bolsita. Sí. Trajiste tu topper, dice. Valga las marcas. Lo que sí podemos descubrir acá es que no hay desperdicio. Oh, sí. Sí, porque recogieron. Ujú. Y tan importante no es desperdiciar. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos sobra? Lo guardamos y después preparamos. En teoría. Ujú. Ojalá que así sea siempre. Pero podemos ver un milagro de Dios bien administrado. Ujú. Porque hay milagros de Dios que terminan siendo Mal mal administrados. Dios te provee sobreabundantemente y entonces lo que no nos cuesta, Hagamos fiesta. eso es lo peor. Hemos recibido mucha bendición y esa bendición sin buena administración se convierte en derroche, se convierte en desperdicio. Y aquí vemos que Jesús era responsable aún de su poder. Cuando ve que sobra, bueno, recojan. No nos dice la Biblia, pero usemos nuestro sentido común. Bueno, ¿qué tipo de multitudes habían ahí? Eso sí lo dice la Biblia. Enfermos. ¿Qué tipo de enfermos? Habían mudos, mancos, cojos, ciegos. Va. Habían ancianos. Necesitados. Ujú. Entonces, ¿qué creen ustedes? Usemos la lógica. ¿Qué creen ustedes que hicieron con los sobrantes? Se los dieron. Ahí está. Ujú. ¿Ya? Seguramente désenlo a los ciegos. Un ciego, ese tipo de personas que no eran pocas. Ujú. Mateo dice muchos. Aparte de la multitud,
y eran también muchos los enfermos. Entonces, creo que Jesús nos enseña aquí a ser buenos administradores de los recursos, ¿ya? A no desperdiciar esas bendiciones que se pueden llegar a desperdiciar. Estoy seguro que en algún momento se nos ha pasado por alto ese principio de la correcta administración. A veces uno voltea a ver, por ejemplo, yo en mi casa de vez en cuando me toca me toca la tarea de juntar la basura y de dejarla con la demás basura de los vecinos, y yo me echo la miradita. ¿Qué es lo que tiran? Tiran comida. Fíjese que yo hace unos días encontré una señora que trabaja en una casa y dice que vive solo. Ella trabaja para una señora que tiene un niño y está su hermana con ella. Dice que hacen mucha comida. Son solo 3. Hacen 8 o 10 porciones de pollo, digamos, y solo se comen 4 o 5 y lo demás lo tiran. No le gusta a ella ni siquiera regalárselo a la gente, sino que lo tira a la basura. No le gusta regalar la comida, dice. Entonces, como le digo yo, hay gente que está necesitada. Bueno, pensemos entonces, y aquí vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Porque eso se trata del discipulado. A veces nos sobra comida y tal vez, fíjense, hay comida que hasta se descompone en nuestras refrigeradoras. ¿Ya? Eso es equivalente, y al final, ¿a dónde va esa comida? A la basura, porque nadie la puede comer. Yo recuerdo que de pequeño mamá nos cocinaba y reciclaba la comida para la cena, pero la hacía de otra manera. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? Era pilas mi mamá ahí con ese aspecto. Si nos daba fideos en el almuerzo y sobraba, pues Dios le daba la sabiduría para inventarse en el transcurso de la tarde, para que cuando nos sentáramos a la mesa por la noche, esos fideos se convertían en otro platillo. Total, de que eso del almuerzo se convirtió en cena, solo que de otra forma. Ajá. ¿Ya? Como cuando sobran frijolitos, Ajá. frijoles colados, y le sobra arroz, una maletita de frijoles volteados así revueltos con arroz, es muy delicioso. Mi mamá le salía muy rico algo que yo no sabía. Me gustaba mucho el nombre. Fritanga. ¿Conocen ustedes eso? No. Fritanga es el sobrante del caldo de res. ¿Así va? Así. O del cocido. Cocido es que el de Cocido. res. Así va, perdón. ¿Ya? Entonces lo que hacía, ella nos daba el caldo del cocido, ya es rico y todo. Y ojo, porque a veces el cocido sobra porque lo que estamos tomando es líquido, más el fresco que nos embolsamos, ¿verdad? Nos llenamos y a veces sobra. Entonces, ella hacía esa famosa fritanga. Se hacía ese frito, ¿verdad? Frito, es un frito de la verdura. Del ¿cómo se llama? Del caldo. Del caldo. Del caldo. Oh, riquísimo. Es bien rico. Sí. Bueno, sigamos porque ya almorzamos y no podemos comer otra vez. Ay, pero un cafecito, sí. Muchas gracias. Gracias. Ahí Vamos al verso 38, Esther. Aquí hay otro detalle de las multitudes. ¿Qué cita Mateo o qué referencia nos da Mateo en cuanto a las multitudes? Que eran 4,000 hombres. Y también nos dice, sin contar las mujeres y los niños, como cuando arrancamos el programa, ¿verdad? Puede haber 12,000, 20,000, 24,000 personas. Ok, buenísimo, sí, ahí está, ya lo comentamos. El detalle aquí de Mateo es que ya nos da una cantidad, ¿ya? Dicha cantidad es importante. ¿Y por qué de qué me sirve eso? Bueno, para hacer la diferencia que el anterior milagro no es el mismo. Porque en el anterior milagro es 5,000 y este es 4,000. Ahí nos sirve la cantidad, ¿ya? Y obviamente habían familias, ¿ya? Hombres, mujeres Y niños. y niños. Y niños. Ok. Ahí están los dos. Dos referencias del primer actor. Vamos al segundo actor. Vamos con los discípulos, ¿ya? Veamos. Vamos con Evelyn. En el verso 33
hay una acción, hay una actitud que toman los discípulos. ¿Cuál es? Verso 33. 33 dice que sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros panes? Entonces, ¿cuál es la En el acción? desierto. Preguntan, Una dudan. Una pregunta. Le lanzan una pregunta al Señor. Y eso le voy a agregar o lo voy a enfocar una reacción. ¿Ya? Hay una ley que dice, para toda acción hay una reacción. Si yo te machuco ahorita tu pie, ¿qué vas a decir? Me desquito y le machuco los dos. Ah, esa es su reacción. Pero va a decir, ¡ay! Ay, previo a su venganza. Va a manifestar dolor. ¿Ya? La reacción de los discípulos ante una instrucción de parte de Jesús, que ya la vamos a ver más adelante, es hacerle una pregunta. Obviamente, pensemos en un momento cuando, por ejemplo, acá en el trabajo, nos dicen, miren, tienen que hacer esto y lo otro. Cuando no hay preguntas, ¿qué significa? Que todo está claro. Todo está claro. Pero cuando la instrucción no es una instrucción clara, no es una instrucción concisa, ¿cuál es la reacción? Preguntas, ¿verdad? Eso es la ley. Para toda acción una reacción. Entonces, vemos aquí una reacción de los discípulos. La pregunta, ¿cuál fue, Evelyn? Tú que estás ahí en este verso. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ok, entonces es que si vamos al pasaje en el verso 30, ¿y qué estás leyendo, Evelyn? 33. En el verso 34 está la pregunta que estamos estudiando. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Ya? Entonces, el punto acá es, y aquí viene el sentido de mi introducción. Capítulo 14 nos registra un milagro similar a este. Ya los discípulos habían visto Esto. que con 5 panes y 2 peces, Jesús dio de comer a más personas. Mateo 14, Creo que eran 5,000. Aquí son 4. 4,000. Entonces, entiendo de que existe un tiempo entre el primero y el segundo milagro, porque para nosotros es una hoja. Darle vuelta a la hoja porque a la siguiente página está el capítulo 15. Pero no sé cuánto tiempo hay entre el primer milagro con el siguiente milagro de darle de comer a la gente. Pónganle ustedes 2 meses, va. 6 meses, va. 1 año. Pero fue tan rápido que a los discípulos se les olvida que tenemos a un Dios proveedor. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces esa pregunta no debió haberse hecho. ¿Ya? Si usamos la secuencia del primer milagro, ya los discípulos hubieran aprendido que con poco se podía hacer una multiplicación. ¿Ya? Porque en aquel primer milagro había un muchachito que llegó a presentar, a prestar, a regalar, no sé, a compartir su almuercito, y con eso el Señor hizo el milagro. Ellos lo vieron, ellos fueron parte porque repartieron la comida. Ellos vieron cómo fue la multiplicación. Ok. ¿Se les olvidó? Es como que tú estás enferma, Evelyn. Tienes una enfermedad seria y empiezas a clamar al Señor. Y aquí el Señor decide sanarte, pero decide sanarte no a través del médico ni de la medicina.
sino decide sanarte a través de un acto de gracia, misericordia y un acto sobrenatural. Ujú. Y eres sana. De repente, al año, a los 3 años, recaes. Y vuelve a aparecer una enfermedad. Pero resulta ser que cuando aparece a tu vida esa enfermedad, te vuelves a desubicar y dices, ay, que voy a morir, que esto y que lo otro. Pero no te sanó hace poco. Ujú. ¿Se te olvidó tan rápido? Ujú. Ujú. Eso es muy común en nosotros. Y eso es algo que no debemos de Olvidar. permitir en nuestra vida. Ujú. Por eso el salmista dijo, no olvides ninguno De sus beneficios. de sus beneficios. ¿Por qué? Porque uno de los grandes y terribles peligros de olvidar el obrar de Dios en nuestra vida es que cuando nos vengan los desafíos, entonces vamos a estar dudando. Nuestra reacción no debería de ser de turbación, sino debería de ser de expectación y de actividad, no de pasividad. Ujú. ¿Ya? Imagínense, Ujú. vayamos otra vez a la aplicación positiva. Ya los discípulos aprendieron que con poco Dios puede dar alimento a muchos. Si ellos hubieran aprendido la lección, ¿qué hubieran hecho en este segundo caso? Discípulos ya aprendidos, discípulos que ya entendieron que con poco pueden hacer mucho. No hubieran dudado ni le hubieran lanzado esa pregunta. ¿Y cómo vamos a conseguir la comida? Ujú. Porque Y ellos mandan sabían- a la gente a sentarse de una Ajá. vez. Muy bien. Primero no hubieran dudado, Ujú. no hubieran preguntado. Ajá, No había cabida a la pregunta, exacto. sino Ujú. lo que cabía era la acción. Ujú. Bueno, siéntense, ahorita vamos a darles de comer. Ujú. Ujú. Y yo, si yo hubiera sido parte de los 12, hubiera buscado. ¿Alguien trajo algunos pescaditos? Que en la última vez así sucedió. ¿Ya? ¿Suena lógico o no? Sí. Ah, bueno. De hecho, es lógico porque ¿qué dice el pasaje, hermanos? ¿Qué se multiplicó? Panes y peces. Panes. Ay, peces. ahí está, solo que eran en diferente cantidad. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo hubiera preguntado? ¿Alguien trajo algunos pececillos? Pescaditos. Y unos panecitos Nos que nos pasen- den. Claro, Mm. pues era lógico. De la misma forma Ujú. como obró en la primera vez, obró en la segunda vez. De hecho fue así. Pero en los discípulos no fue así. Ajá. Porque dudaron. O sea, el mismo examen y lo vuelven a perder. Y siento que en la pregunta de ellos es así como hasta que están incómodos, ¿va? Porque dice, ¿y de dónde nosotros tenemos tantos panes? Bien, qué detalle tan importante, Ah. ¿verdad? Un tanto irónicos en Ajá. su tono, ¿verdad? Ujú. Este señor, hombre, no te pasan, señor. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos dices que alimentemos y ni siquiera quincena es? ¿Ya? Tal vez ellos pensaron en sus billeteras y vieron y no Ajá. tenemos, ¿ah? ¿O no fuimos a pescar no fuimos, hoy? no fuimos a pescar como la última vez. Bueno, entonces ahí está ese detalle. Esta pregunta nos revela que los discípulos todavía están inmaduros en Tiernitos. su fe. Ujú. Porque así en algún momento somos, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, han visto ustedes, y a nosotros nos pasó, pues, pero para aleccionarnos, cuando alguien está aprendiendo a caminar, se va a caer, ¿ya? Sí. Y luego, bueno, dale pues, volvete a levantar, y se va a volver a caer. Para nosotros eso es normal porque está aprendiendo, Ujú. pero ya uno de adulto eso ya no equivale. Ujú. ¿Cierto? Al menos que estés enfermo. Pero bueno, sigamos. Vamos con Esther. Estamos hablando de los discípulos en el verso 33. Vemos, antes de entrar con Esther,
Verso, otra vez regreso al 33, con parte final de 33, Evelyn. La pregunta es, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ok. Bueno, ahí está esta situación. Hoy sí nos vamos al siguiente verso. Que en el verso 34, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué acción están haciendo o desarrollando los discípulos? Le dijeron a Jesús que tenían 7 panes y unos pocos pescaditos. Ok. La pregunta el Señor no se las deja al aire, la responde. Y responde con una pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? O sea, ¿por qué Jesús habrá hecho esa referencia otra vez de panes y de peces? A ver, piensen. Por el primer milagro. Muy bien, pero hay otra referencia. Porque eran pescadores. Muy bien, pero hay otra referencia. Porque les estaba enseñando que iba a volver a suceder otro milagro para que empezaran ya a confiar más en él. 3 muy buenas referencias, pero hay una referencia textual y lo hicimos, por eso extendí la lectura no en el verso 32, sino en el verso 29. Porque había mucha gente enferma, necesitada. ¿Dónde estaban? Junto al mar de Galilea. Ok. Ah, Entonces, si estaban en el mar de cerca del mar, ¿qué se come en el mar? Pescado. pescaditos. Entonces no iban a pedir pizzas, ¿verdad? La de Sería ayer. bueno. Sí. Era lógico que el Señor está pidiendo lo de la comida de la región. Ujú. Lo van a hacer muy bien. ¿Ya? Se dan cuenta que la Biblia es muy simple. Solo hay que saberla leer y darnos cuenta un poco de esos detalles. Ujú. ¿Ya? Pero lo que ustedes dijeron es enriquecedor. A ver, ¿qué dijiste? Dijiste por el milagro anterior. Muy lógico. ¿Tú dijiste? Que él les estaba enseñando otra vez a confiar en él. Eso. Imagínense. Panes, peces. Eso es como... a ver, Multitud. no, sí. Enfermos. Es que miren, pues, miren. Regreso al ejemplo. Por ejemplo, les voy a poner un caso. El año pasado yo tuve un desafío fuerte, familiarmente hablando, y Dios respondió, proveyéndonos algo. De una forma extraordinaria. Fue maravilloso. Vino la provisión. Y yo dije, ya la hice. Gracias, Señor. Proviste. Pero resulta ser que este año viene el mismo desafío. Y lo primero que pensé yo es, pero si yo pensé que esta provisión que me diste iba a alcanzar para... Toda la vida. por lo menos unos buenos años, pues solo alcanzó para un año. ¿Ya? Y otra vez enfrentándome al mismo desafío. Ujú. Entonces lo primero que vino a mi mente es hacer lo que hice el año pasado. No sé si me explico. Ujú, ¿Ya? ujú. Y toqué puertas a los lugares y a las personas. O sea, mi actuar fue secuencial. Ujú. Lo mismo desde hace un año. O sea, esto, aquí yo he estado, dije. Esto no es territorio desconocido para mí. Ujú. Entonces, no olvidé el beneficio. Entonces, toqué puertas y fui a las personas que el año pasado me ayudaron, me dieron consejo y bueno, al final fueron instrumentos de parte de Dios. Entonces, con este ejemplo, se los comparto porque era lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos. ¿Cómo sucedió el milagro? ¿Qué utilicé el año pasado? A los 6 meses, a los 3 meses, la semana pasada, no sé cuánto tiempo. Panes y peces. Bueno, eso es lo que necesitan ahora. Panes y peces. No sé si me explico. Entonces, lo que dice Esther,
Es cierto. O sea, este camino ya lo caminaron, chicos. Esta necesidad ya la tuvieron, pasaron. ya la pasaron y ya vieron mi mano obrar. Ujú, Ándale, éntrenle otra vez. Pero no entendieron. ujú, Y así somos nosotros. Sí. ujú. Así somos nosotros. De hecho, quiero decirles que el libro de Eclesiastés nos habla de que la vida es un ciclo. Se va repitiendo. Ay, repite. Sí. repite. Ujú. Claro, en diferentes eventos, Ujú. pero es Eclesiastés 3. Pues ahí lean todo el capítulo. Empieza diciendo que todo tiene su tiempo. ¿Ya? Pero cierra el capítulo diciendo todo lo que es ya fue. Yo vi algo hace unos días que decía que si atravesaba el problema varias veces, o sea, una y otra vez, es porque no aprendió de la primera vez. Pudiera ser. Y aunque lo hayas aprendido, lo vas a volver a encontrar, solo que lo Ujú. vas a saber dominar. Exacto. Ujú. Ya ¿Ya? no actúa uno como Lo la que- primera vez. Exactamente. Porque ya aprendiste tu lección. Ya sabes cómo enfrentarlo. Ujú. Lo triste es enfrentar la misma lección 100 veces. Eso significa que 100 veces no has aprendido. Es ¿Ya? como ir por un mismo camino varias veces. O sea, a Exacto. usted se le dice, va para la universidad. Usted en su mente ya tiene el camino. Exacto. No se va a ir a dar vueltas, zona 3, zona aquí, dar varias vueltas, sino que uno ya sabe dónde, ¿verdad? Sí. Bueno, ya me agarraron el punto aquí. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Denles de comer. ¿Ya? Ustedes ya saben cómo. Pero no pudieron. Esa es la lección. Ok, sigamos. Entonces ahí responden a Jesús en el verso 34 que lo único que hay es 7 panes y pececillos. Y miren, uno más listo hubiera dicho, Señor, ora, así como lo hiciste la vez pasada. Pero no, solo hay esto. Solo para que Qué ustedes increíble, ¿eh? vean. Ay, no. Ok. Ahora, este detalle de los panes y de los peces es importante no en el aspecto de cantidad, Ujú. sino en el aspecto de qué es lo que al final termina usando el Señor para hacer el milagro. Entonces, yo quiero ahí en casa decirles, vayan a sus billeteras, ábranlas, vayan a sus bolsos ustedes mujeres, ábranlo, miren la cantidad de dinero que tiene. Eso es suficiente para que Dios haga un milagro en su vida. Como fue suficiente los 7 panes y los pececillos. Y me encanta cómo lo expresa Mateo. No dice pescadotes, dice pececillos. Pequeños, entonces. Algo chiquito, Pescaditos. pescaditos. Cositas. Esos pescaditos, Dios los usó. Ujú. Y los usó poderosamente Ujú. para hacer el milagro. Esa cocina que usted ve, Dios la puede usar para traer una multiplicación. Esa estufita vieja que usted ve ahí, Dios la puede usar para una gran multiplicación. Ese Ujú. carrito viejo que usted ve ahí, que usted todos los días dice, ¡ah! Ese puede ser el instrumento de parte de Dios para algo grande. Ujú. Porque Dios no ve la cantidad. Él lo ve como el instrumento. Entonces eso es algo que también debemos de aprender en este punto, donde no sé si fueron despectivos los discípulos en su respuesta. Solo 7 panes y pececillos. No lo sabemos. Ujú. Probablemente lo fueron. Si seguimos nuestra lógica, un grupo de discípulos que todavía no han crecido en su fe, seguramente fueron despectivos en su Irónicos. irónicos en su respuesta. Ok, sigamos. Verso 36, Evelyn, ¿qué hacen los discípulos allí?
tomaron los panes y los peces. Ok. Y se lo dan a la multitud. Bueno, pues yo diría, todos tenemos algo que hacer en el milagro de Dios. Le repito eso, porque ahí Esther se lo está. Todos tenemos que hacer algo en el milagro de Dios. Dios estaba usando todo aquí. Va. Y a todos. En un obrar de Dios no hay lugar para el chinito. ¿Qué hace el ¿Qué chinito? chinito? Chinito solo milá. Sí, yo dije. Es la frase, ¿verdad? Ajá. El chinito solo milá. Solo está viendo. Solo está viendo. No. Aquí los discípulos Actúa. tomaron parte del milagro de Dios. ¿Y cuál fue la parte del milagro de Dios? Ahí está el verso 36. Repártanlo, pues. Désenlo a la multitud. Entonces aquí no es de cruzar los brazos, ¿verdad? Es, Señor, haz tu obra. Nah, que haz tu obra. Dios obrará y te va a usar a ti. Y tienes que estar pilas para que cuando te toque la parte que corresponda de tu obra, lo hagas bien. Como aquel que busca trabajo. Señor, dame trabajo. Y sentado en su casa, ¿verdad? Buen ejemplo. Pues Bueno. yo digo, tómense el trabajo de ir a tocar puertas, de preparar papelería, ¿verdad? Buen punto. Y así somos. Señor, sáname, Señor, de la diabetes. Y tomando su soda. ¿Va? Cabal. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí, de hecho, Sí. pues conocemos a una persona que estaba enferma de la diabetes y él comía como que no tenía nada y él imprudentemente decía, no, Dios me va a sanar, y murió. El final de así. Dios me va a salir y murió. Murió, sí, porque Dios estaba en la capacidad de sanarlo y estaba usando, ¿no?, la medicina, los médicos y la dieta, pero él tuvo una actitud incorrecta. Todo esto para ilustrarle, estimado oyente, ya en casa, que todos tenemos algo que hacer en el milagro que esperamos. Aquí no hay espectadores, ¿ya? Aquí cada doblar rodillas cuenta en el milagro que Dios va a hacer, en la sanidad que Él va a hacer, en la provisión que Él va a hacer. Cada actitud cuenta, antes y después. Como lo aprendimos, que oren por mí porque usted Dios los escucha y ellos durmiendo. Ahí está. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, pero creo que el mensaje es más que claro de ver que ahí están los discípulos, también son parte del milagro. Creo que no existe parte fácil o parte difícil. No, aquí todo es trascendental, todo es clave en el obrar de Dios. Estamos esta tarde en el discipulado, vamos a ir un corte, vamos a ir aprendiendo más sobre la pregunta de Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Y al regresar vamos a ver el escenario de Jesús. Ya vimos el escenario de la multitud, el escenario de los discípulos, pero nos vamos a un corte para un respiro en el discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Gracias por acompañarnos esta oportunidad. Seguimos aquí en las cabinas de la Voz Evangélica de América disfrutando de un buen discipulado. ¿Están aprendiendo, hermanas? Sí, Sí. bastante. Ok. Hermano Sebastián Álvarez nos reporta y nos dice que está siguiendo el discipulado, así que ahí donde usted se encuentre, hermano Sebastián, nos alegra saber que existe esa iniciativa y ese gozo de poder decir, aquí los estoy escuchando. Yo sé que hay otros más que también lo hacen de forma anónima, pero igual a todos un abrazo. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta en este momento de esta interesante pregunta? ¿Cuántos panes tenéis? Basados en Mateo 15:34, hemos visto los dos escenarios que Mateo nos presenta de esta historia, el escenario de las multitudes, ya descubrimos que son muchos,
y dentro de esos muchos hay hombres, hay mujeres, hay niños, y hay otro buen número de enfermos, y toda clase de enfermos. A eso le llamamos multitudes. Ellos, el Señor Jesús con los discípulos, les dan de comer hasta que se llenen. Luego hemos aprendido que los discípulos, al encontrarse con un sentir de parte del Señor, su reacción no es ser empático con eso, ya lo vamos a ver en un momento, sino más bien su reacción es dudar y cuestionar el sentir del Señor, porque el Señor les va a decir, miren, no quiero que esta gente se vaya sin comer, ¿ya? Y yo no sé qué culpa tenemos, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Entre líneas los discípulos les costó, no entendieron la pregunta que ya iba implícita en ese sentir del Señor Jesús, que era, quiero darles de comer, denles de comer. Pero los discípulos son como los discípulos, ¿verdad? Como nosotros, nos cuesta. Y bueno, pues vemos cómo el Señor vuelve a usar ese poco recurso para hacer grandes cosas. Hablemos de Jesús, que es el tercer y principal actor principal de este pasaje. Vamos al verso 32, Esther. ¿Qué hace Jesús en ese verso? Jesús llama a sus discípulos. Jesús tiene compasión de la gente porque ya van 3 días que están con él y él se da cuenta que no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas, dice Jesús, no quiero, no sea que se vayan a desmayar en el camino y pobres. Muy bien. Miren, hermanos, aquí aprendemos algo del Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseña el equilibrio perfecto de la fe y de las obras. Fe y obras. Muchos tenemos fe, pero no tenemos obras. Y otros hacen obras, pero no tienen fe. ¿Ya? ¿Cuál era el sentir del Señor Jesús? El sentir del Señor Jesús en este pasaje era, en una sola palabra, tuvo compasión, no lástima. ¿Saben ustedes la diferencia entre compasión y lástima? La lástima es que yo veo algo y emocionalmente me provoca un sentimiento, pero hasta ahí, ¿ya? En cambio, la compasión va más allá del sentimiento. La compasión me lleva a hacer algo por la necesidad. Jesús no tuvo lástima, nunca tenía lástima de las personas. Él tuvo compasión de las personas. Por eso es que ayudaba a las personas. Nuestra meta en la vida no es tener lástima por las personas. Nuestra meta es tener compasión. Y como Pablo lo dice a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Hubieron muchos en Jesús. Estuvo el sentir de dar su vida, pero también estuvo el sentir de ayudar. Un pan que necesita, un hambriento que necesita el mensaje del Señor o necesita un plato de comida. Un plato de comida. El mensaje del Señor. ¿No? Está dividida la cuestión. Y yo digo, los dos. Sí, porque está hambriento espiritualmente y hambriento físicamente. En una ocasión, el Señor Jesús está en una casa. Marcos 2 o 3, no estoy mal. Y por ahí le bajan en el techo le bajan a un paralítico. ¿Ya? Y entonces el Señor lo atiende y le dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empezaron a ¿cómo se llama? A poner, ¿quién es este? ¿Quién se cree este que perdona los pecados? Y Jesús, como todo lo oye, los abordó y les dijo, el Hijo del Hombre tiene la autoridad no solo de perdonar,
Pero ustedes se escandalizan de lo que yo les estoy dando. Pero también esto es tan igual como yo le diga a le dijera a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó. O sea, primero lo perdonó y después lo sanó. O sea, el paralítico se llevó el paquete completo. Ujú. Llevó su salvación y llevó su sanidad. Porque al Señor le interesan las dos. ¿Ya? Como el Señor le interesaba el bienestar de las personas, que el hambriento comiera, pero principalmente que el hambriento fuera salvo. ¿Y qué te sirve estar lleno y te vas al infierno? ¿Me explico? ¿Y de qué te sirve estar salvo si te vas a morir de hambre? Tampoco es el Tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Entonces la compasión, Jesús nos enseña ese equilibrio entre la fe y las obras. Entonces cuando Jesús, en los versos primeros que leímos, dice que estaba sanando a los enfermos. Ah, qué bien. Pero ahora esos enfermos hay que darles de comer. ¿Ya? Entonces, él manifiesta su compasión, su preocupación. Entonces yo lanzo la pregunta a la general. Y les digo, ¿cuál es nuestro sentir en relación a las necesidades de nuestro prójimo? Pobrecito. Hasta ahí. O somos de los que ponemos manos a la obra y voy a llevarle un plato de comida. O voy a llevarle una bolsa de ropa, etcétera, etcétera. Cada uno evalúese. Cada uno pese su corazón delante de Dios. Pero se nota claramente que los discípulos todavía no tenían no habían desarrollado no solo esa fe, sino también esa compasión. En el anterior milagro de Mateo 14 hay un detalle, no es el mismo, no olviden, pero ahí dice, despide a la gente. Para ellos, la solución era sacudirse. Más lejos estén de nosotros, muy mejor. Para Jesús no era la solución. La solución era, vamos a hacer algo por ellos. Entonces ahí vemos esta situación. Nosotros, mientras no tengamos compasión de la gente, no vamos a mover ni un solo dedo, ni para ayudarlos en su necesidad material y física, ni tampoco para ayudarlos en su necesidad espiritual. La compasión es lo que nos mueve a ayudar al prójimo. Tenemos que... Perdón. Dale, hermana. Como compasión sería accionar. Sí, la compasión te lleva a la acción. Y debe ser una compasión desinteresada, ¿verdad? No, yo te ayudo para que me ayudes. Si es compasión, automáticamente va desinteresada, ¿ya? Es algo que nace del corazón. No es algo y quiero tomar ese punto que dice Esther, porque se me fue la palabra. Hay algo... altruismo. ¿Han escuchado ese concepto? Una persona altruista. Altruismo es un valor que tiene su lugar dentro de la ayuda al prójimo, pero la compasión es superior, porque el altruismo es algo que te enseña, es algo que te forjan. Mira, tienes que ayudar, tienes que hacer eso porque te va a hacer mejor persona, porque etcétera, etcétera. En cambio, la compasión es el carácter de Cristo. ¿Ya? Entonces eso es algo muy espiritual. Así que ahí vemos ese detalle. Sigamos, porque esto está más interesante. Verso 34, Evelyn, ¿cuál es la acción de Jesús? Y en el verso 32 vemos a un Jesús que comparte a sus discípulos su preocupación de ver a la gente que no tiene para comer. En el verso 34, ¿cuál es la acción? Él le pregunta a sus discípulos. Ok, la pregunta que es la que vamos en un rato a tener algunas conclusiones. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús no mandó a la gente con hambre por la misma razón que Jesús
sabía que la gente en sí, si espiritualmente es incapaz de saciar su necesidad, ese vacío, entonces es por eso que Jesús también integralmente se ocupa de las necesidades. La pregunta de cuántos panes tienen nos habla también de compartir. Compartir. ¿Cuánto nos cuesta compartir? Hay algunos que les cuesta compartir más que a otros, ¿cierto? ¿Ya? A veces estamos dispuestos a compartir si nos pagan. Eso ya no es compartir. Eso ya es un trabajo. Compartir es lo que el Señor Jesús nos está poniendo acá en perspectiva, porque no sé quién es el que va a aportar los panes y los peces. En el anterior milagro fue un niño, es un jovencito. En este no nos relata el evangelista Mateo, pero alguien tuvo que poner esos panes y esos peces. Esa gente compartió lo poco que ellos tenían. Ahora, lo interesante de ese compartir es algo que aquí vamos a aprender todos, algo bien interesante. En comparación con la necesidad, ¿ese compartir fue poco o fue mucho? Pregunto. Mucho. No al resultado final, sino a la necesidad básica. ¿Cuántos hombres había? 4,000 más niños y mujeres. ¿Cuántos panes habían? 7 y pececillos. ¿Eso era poco en comparación a la necesidad de comer, darles de comer a 4,000 hombres, sí o no? Sí, era poco. Era poco. A veces nosotros nos cuesta compartir porque pensamos que lo que tenemos es poco. ¿Y entonces qué hacemos? No damos. No damos. ¿Cierto, sí o no? Ay, sí. no, es que, ¿para qué voy a dar esto que es poco? No, pues si este dio lo poco, y fue lo que terminó usando Dios. Si esa hay una mentalidad que tenemos que aprender en esta vida con Cristo. Yo sé que lo decimos constantemente, y especialmente los viernes de Tierra Fértil. ¿Ya? Cuando invitamos a la gente a ser generosa y solidaria y aportar al ministerio de la radio, solemos decir, no importa cuánto. Porque es cierto, y ahí está la prueba bíblica. Aquí estamos viendo que eso poco dado se convirtió en mucho. Pero eso poco retenido seguirá siendo poco. Repito eso que eso estaba interesante. Lo poco dado de corazón se convierte en mucho. Yo le daba un ejemplo a una hermana que me dice, es que es poco lo que doy. Pero les digo a ella que uno siembra una semilla de un árbol, de una naranja. Y van haciendo la plantita nace el árbol y da muchas naranjas. Y tiene muchas más semillas. Entonces la semilla se multiplica. No es muchas veces la cantidad que puedan dar, sino que lo dan de corazón los hermanos. Hablando de las manzanas y de las frutas, pero me quedo con las manzanas. Cuando uno empieza a comer una manzana, llega uno al final un tronquito, ¿cierto? Ese tronquito despide unas chibolitas. ¿Qué son esas chibolitas? Semillas. Y ahí hay un árbol de manzanas. No sé, no se han puesto a pensar eso, que en esa semilla hay un árbol de manzanas. ¿Cuánto puede generar un árbol de manzanas? En una sola cosecha son cientos. En una temporada y la siguiente temporada, otra la siguiente.
En algo tan pequeño hay algo grande. Y entonces el cristiano, los discípulos debemos de empezar a cambiar esa mentalidad. Es muy poco. Ahora, también hay que considerar que hay gente que no es que tenga poco. También hay que poner sobre la mesa de que a veces a los discípulos les cuesta ser generosos. Tienen para más, pero dan poco. Ese es otro tema. Sí. Y esa es otra realidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aún, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el Señor dio una ley en el Antiguo Testamento que no se recogieran, que en un año no se recogieran las cosechas, ¿ya? Sino que se quedaran ahí? Y que aquellas frutos que cayeran en el camino los recogían para los extranjeros, para los que no tenían tierras. Como la historia de Ruth y Boaz, ¿no? Sí. Que iban dejando para las viudas. Exactamente, sí. Esa era una ley. Era una ley de parte de Dios y le enseñó de esa manera al pueblo de Israel a ser generoso. Entonces, en Dios lo que quería hacer Dios con esa ley es que no hubiera necesitado, porque necesitados siempre van a haber. Y para eso están ustedes, dijo Jesús. ¿Ya? Para ayudar al necesitado. Entonces, yo lo que quiero para cerrar este punto es, queridos hermanos, estamos entendiendo de que quitémonos esa mentalidad de lo poco. Que el Señor nos ayude a ¿cómo se llama? A enfocar bien, ¿ya? Que si vamos a dar lo poco, pues sí, hay que dar lo poco, pero lo tenemos que hacer de corazón y convencidos que lo estamos dando. Como la mujer que dio dos monedas, dos blancas. Ok, vamos rápidamente entonces a cerrar y nos vamos a la pregunta. En el verso 35, ¿con quién me quedé? ¿Con Esther? Vamos con Evelyn. ¿Qué otra cosa hace Jesús en el verso 25? 35, perdón. Mandó a la multitud a que se recostara en la tierra, que se fuera a sentar. ¿Qué señal hay de recostarse? O sea, ¿qué que descansen. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque en el proceso de un milagro hay un momento para descansar. Ahí les dejo esa. Vamos en el verso 36. ¿Qué otra acción hace Jesús ahí? Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias y los partió y se los dio a sus discípulos. Mire, con eso, como dice el hermano Froilán, ese es tema de mensaje. Dio gracias, los partió y los repartió. 3 cosas. Dio gracias, dar y repartir. Pero yo me quedo con esa acción de gracias. Para quien todavía dude y no crea el poder de la gratitud, mire, el Señor solo con dar gracias multiplicaba muchas cosas. ¿Ya? Ahí no vemos a un Jesús, Señor, que se abra el cielo y que... No, Señor, gracias. Y con eso empezó a suceder el milagro. Vamos a ir a un ¿qué toca? ¿Corte? Y después vamos a ir a la pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Es un corte musical. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. En estos últimos 5 minutos vamos a dar las conclusiones y aplicaciones de la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? La pregunta ya la entendemos, que está en el entorno de ese milagro de la multiplicación, donde los discípulos ahí, pues lamentablemente se quedan cortos a lo que el Señor Jesús esperaba de lo que ellos fueran a actuar. Vemos a un grupo de multitudes beneficiado una vez más por la misericordia y gracia del Señor, y obviamente una historia que
nos vuelve a poner en perspectiva a nosotros de muchas lecciones. Hay 4 cosas que quiero dejarles en sus corazones sobre la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? La primera, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. En cuanto a la fe, esta era la segunda oportunidad que el Señor le daba a sus discípulos para dar esa talla de fe que Él esperaba que ellos tuvieran. ¿Salieron desaprobados? Sí, salieron desaprobados. ¿Por qué razón? Porque al final pues ellos no actúan como tienen que actuar, no están a la altura. Al final están en un proceso y en el proceso pues definitivamente vamos a encontrar momentos de aprobación y momentos de desaprobación. Pero igual, hoy en día nosotros tenemos que reflexionar de que el Señor sigue en nosotros dándonos oportunidades de desarrollar. ¿No será que esa enfermedad que está usted pasando es esa oportunidad donde Dios espera que vuelva otra vez usted a dar la talla de la fe? ¿No será que esa necesidad que usted está pasando es otra oportunidad que Dios le está dando a usted para crecer y ir a otro nivel de fe? Bueno, evalúelo y piénselo. ¿Cuántos panes tenéis? Número 2, habla de que hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y eso es algo maravilloso y muy esperanzador, porque tal vez aquí a alguien le hayan dicho, le hayan diagnosticado que ya su situación no tiene solución, pero eso es en lo natural. Pero como dice Daniel Calvetti en uno de sus cantos, Dios es el que tiene la última palabra. Y si lo natural no resuelve las cosas, ¿qué es lo que viene? Lo sobrenatural. ¿Qué resolvió el problema de darle de comer a la multitud? ¿Lo natural o lo sobrenatural? Lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo natural era muy poco. Lo natural era escaso. Pero lo natural, moviéndose en lo sobrenatural, hace cosas extraordinarias. Esa es la segunda conclusión. ¿Cuántos panes tenéis? Otra conclusión que volvemos a aprender es que cómo Dios utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. No menosprecie, no menospreciemos las cosas que tenemos alrededor. Por muy pequeño que sea, por muy insignificante que lo consideremos, eso en las manos del Señor termina siendo algo extraordinario. Si no, preguntémoselo a David con su onda. Preguntémosle a Moisés con la vara. ¿Ya? Cosas insignificantes. O a Sansón con la quijada. Pero eso en las manos, eso ordinario, en las manos del Dios extraordinario, hacen cosas extraordinarias. Y por último, cuando Dios bendice, siempre hace que se produzca algo que se llama sobreabundancia. La sobreabundancia. Mire, yo sé que nosotros podemos ser personas muy productivas, muy emprendedoras, pero eso no se compara a lo que Dios puede hacer. El mundo tiene sus propuestas y tiene sus formas y tiene sus estilos de actuar en relación a generar productividad. Pero no olvidemos que eso comparado a la forma de actuar de Dios, eso no se compara. ¿Cuánto sobró en ese milagro? Sobró hasta para repartirlo. ¿Medio comieron? No, comieron hasta saciarse. Entonces vemos un milagro perfecto, un milagro que en las manos de Dios va más allá de las expectativas. Entonces, esas 4 cosas nos enseña esta pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Se los recuerdo, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar
lo extraordinario, y cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Me despido con eso y escucho aquí las conclusiones de mis hermanas. Que hoy aprendimos a que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que debemos compartir con los demás y ser empáticos. Amén. Que el Señor puede y quiere hacer mucho con lo poco que tenemos. Muy bien. Ahí están entonces estas conclusiones que hemos sacado del pasaje de Mateo, capítulo número 15, verso 34, en la pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Nuestra invitación es para que la próxima semana nos acompañe en otro episodio de la serie del discipulado, las preguntas de Jesús. ¿Qué pregunta tenemos para analizar? Para la próxima semana tenemos la pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ahí les dejamos la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.